Hola, buenos días. Soy la doctora Ruth Bindels, endocrinóloga pediatra, coordinadora de endocrinología pediátrica del Hospital Nacional Docente San Bartolomé en Lima, Perú, y esta mañana estaré a cargo de la moderación de la mesa Situación actual en Latinoamérica sobre la atención e investigación clínica en niños y adolescentes con alteraciones de la pubertad. Como todos sabemos, la pubertad precoz se ha convertido hoy en una de las principales causas de consulta en los hospitales en la especialidad de endocrinología pediátrica. Para este tema tenemos a tres prestigiosos ponentes a quienes voy a presentar. La doctora Analía Freire, quien estará a cargo del tema diagnóstico y tratamiento de la pubertad precoz central. La doctora es endocrinóloga pediatra, especializada en ginecología infanto-juvenil, con doctorado en medicina y además miembro de numerosas sociedades como la Sociedad de Pediatría Argentina, la Sociedad de Endocrinología Pediátrica Argentina, la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, y además de ello tiene una serie de publicaciones e investigaciones en el tema de pubertad precoz. También nos estarán acompañando esta mañana el doctor Raúl Calzada. Él es el jefe de servicio de endocrinología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría de México, profesor principal de endocrinología pediátrica, tiene numerosos premios e investigaciones realizadas y nos presentará esta mañana diagnóstico y tratamiento de hipogonadismo. La mesa también estará integrada por la doctora Ana Claudia Latrónico, quien nos hará un update del estudio genómico de los trastornos de la pubertad. La doctora Latrónico es directora de la División de Metabolismo del Hospital de Clínicas de la Escuela de Medicina de Sao Paulo, profesora universitaria en la Universidad de Sao Paulo, miembro de la Academia de Ciencias Brasileras, investigadora en el tema de pubertad y trastornos adrenales y socia de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Iniciaremos la mesa redonda con el tema diagnóstico y tratamiento de la pubertad precoz central. Dejo con ustedes a la doctora Analía Freire. Adelante, Analía. Bueno, buenas tardes. Les voy a comentar los resultados de la encuesta sobre pubertad precoz central que evaluó el grupo de pubertad para conocer la situación actual en Latinoamérica sobre la atención clínica que reciben los niños con pubertad precoz central. Esta encuesta fue contestada por 190 personas con una distribución por país, siendo el 34% de Argentina, 18.3% de México, 12.6% de Perú, 8.9% de Brasil, 8.4% de Chile, 4.7% de Colombia y 3.1% de Uruguay y de Bolivia y 5.8% de otros países. Con respecto al sector del sistema de salud, donde los que contestaron la encuesta realizan su actividad laboral prioritaria, fue una respuesta repartida, siendo el 46.6% del ámbito privado y el 53.4% del ámbito público. El primer bloque de preguntas es en el área de epidemiología, y la primera pregunta era si consideraba que había un aumento de incidencia en las últimas 2 décadas en la pubertad precoz central. Como pueden ver, un 39% considera un incremento en la incidencia leve, al doble el 45% y el 9% al triple. En suma, la cuestión es que el 95% de los encuestados considera que hay un incremento de pubertad precoz central en las últimas 2 décadas. Con respecto a la causa para considerar este incremento de incidencia,
preguntamos algunos ítems que podían ser más de uno, y la gran mayoría responde que esta probable causa especulativa sería relacionada al incremento de la obesidad durante la infancia, obesidad y sobrepeso. También podría participar el incremento en la exposición a disruptores endocrinos, de lo cual tuvimos una charla muy interesante, y el incremento de la concientización de padres y pediatras también puede colaborar en la mitad de los encuestados. Menos influencia tiene la posibilidad de un acceso a un tratamiento confiable y seguro. Con respecto a la definición para considerar telarca precoz y el umbral para considerar este inicio de pubertad normal, preguntamos si tomaban datos de la propia población, con lo cual podemos ver que la gran mayoría no utiliza datos regionales, el 39.5% incluso toma datos de otros continentes, de literatura de otros continentes, el 17.9% toma datos de otras regiones de Latinoamérica, y datos regionales solamente en el 42%, siendo algunos de las últimas 2 décadas, incluso algunos de más allá de 2 décadas. Con respecto a si existe una tendencia secular en las recientes décadas para que se vaya avanzando o adelantando el inicio de telarca en niñas sanas en la región, vemos que casi el 90% está de acuerdo con que existe un avance en la edad normal de inicio de telarca. En el área del diagnóstico, la primera pregunta es si consideraban qué elementos eran considerados para llegar al diagnóstico de pubertad precocentral en todos los casos, y como podemos ver, la gran mayoría de los endocrinólogos de Latinoamérica consideran no solo la evaluación clínica, la edad ósea y estudios complementarios como la ecografía pelviana en las niñas, sino que incluyen un laboratorio para confirmar la actividad del eje hipotálamo hipofisogonadal en la gran mayoría de los casos. Solamente una minoría considera el diagnóstico solo con evaluación clínica o estudios por imágenes y sin laboratorio. Con respecto a qué herramienta diagnóstica tienen disponible para confirmar esta actividad puberal del eje, vemos que solo el 28% tiene solo gonadotrofinas basales. Estas respuestas provenían de Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay, principalmente algunos sectores de Argentina y México. Sabemos que la determinación basal de gonadotrofinas permite diagnósticos a veces en estadios más avanzados de la pubertad precoz, y pueden escaparse diagnósticos en etapas precoces. Con respecto a los test de estímulo, el 36% contestó que tiene disponible test de estímulo con GnRH natural, que es el test de estímulo que sigue siendo más utilizado. Principalmente estas respuestas provenían de Argentina y Chile. El test de estímulo con leuprolide subcutáneo, test de análogo, contestó el 29% de los encuestados, siendo las respuestas principalmente de Brasil y México. Y un 16% tiene disponible test de estímulo con triptorelina subcutánea, siendo estas respuestas provenientes de Argentina, Brasil, Colombia y México. Y con respecto a la posibilidad de tener más de un test disponible, solo el 9% de los encuestados tiene más de una opción de estímulo gonadotrófico disponible en su ámbito laboral. Con respecto a los valores de corte utilizados en el estudio hormonal de la pubertad precocentral, preguntamos qué valores de corte eran utilizados, y vemos que la gran mayoría utiliza valores de corte de la literatura internacional. Solamente un 11% utiliza valores de Latinoamérica, y valores de corte propio validados en su propio centro o país, solo el 22%. Completando en el diagnóstico, dado ya el diagnóstico de pubertad precocentral, preguntamos si consideraban, en qué casos consideraban la realización de la resonancia magnética de cerebro, y la respuesta mayoritaria fue en el casi 48% que la consideran en todos los varones, en niñas menores de 6 y entre los 6 y los 8 años,
con el consentimiento de los padres se discute la realización de la resonancia magnética. Un 30% solicita la resonancia en todos los casos de pubertad precocentral, independientemente de la edad, y un 20% la solicita solo en los varones y en niñas exclusivamente menores de 6 años. Con respecto a la posibilidad de abordar causas genéticas de la pubertad precocentral, preguntamos qué herramienta encontraban disponible o en desarrollo en su ámbito laboral, y como podemos ver, el 80%, o sea, también una gran mayoría, no tiene ninguna herramienta disponible. Entre la minoría que tiene alguna herramienta, la herramienta de punta parece ser el panel dirigido de genes, y un 4.2% puede hacer secuenciación de algunos genes previamente descritos candidatos, y 2.6 y 2.1 exoma clínico o exoma completo, que puede incluir estrategia de descubrimiento de nuevos genes. Es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Con respecto ya al tratamiento, preguntamos qué formulaciones de análogo tenían disponible en su ámbito laboral, y como podemos ver, las formulaciones de depósito de larga duración, o sea, incluyendo las formulaciones semestrales y trimestrales, están disponibles ampliamente, en la mayoría, 48%. También el otro gran número de respuestas, 44%, también sí tiene formulaciones trimestrales, y queda una pequeña minoría del 5.3% que solamente tiene disponible formulaciones de aplicación mensual. Con respecto a los costos que lleva el tratamiento de pubertad precoz, preguntamos quién era principalmente el financiador, y como podemos ver, la gran mayoría tiene a la familia del paciente como principal pagador en forma parcial o completamente el 100% del tratamiento. Y una cobertura del 100% solamente tienen disponible el 38% según los encuestados, tanto en el ámbito público como privado. Con respecto a los elementos que se consideran para hacer una recomendación, indicación de tratamiento, vemos que la gran mayoría de los endocrinólogos de Latinoamérica individualizan cada caso, considerando en ellos no solo los aspectos psicosociales y psicológicos, sino también el pronóstico de talla adulta para realizar una indicación de tratamiento. Y con respecto al momento de suspenderlo, también vemos que la gran mayoría de los endocrinólogos de Latinoamérica considera el caso de manera individualizado, considerando la talla alcanzada y el pronóstico de talla adulta, y no exclusivamente la determinada edad ósea o edad cronológica para suspender el tratamiento. Bueno, como conclusiones de esta encuesta, entonces en el ámbito de la epidemiología de pubertad precocentral, se considera que existe un incremento en la incidencia de pubertad precocentral en Latinoamérica. En las últimas 2 décadas, la mayoría tiene un incremento de la incidencia que lo considera vinculado a la ganancia de peso durante la infancia y disruptores hormonales, y también podría favorecer el incremento en la conciencia de padres y pediatras de esta patología. Se considera que existe una tendencia secular para el límite normal de inicio de telarca en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de eso, el 40% continúa utilizando datos de inicio de telarca provenientes de poblaciones de otros continentes. Con respecto al diagnóstico, la gran mayoría incluye determinaciones hormonales para el diagnóstico de pubertad precocentral en el proceso, confirmando la activación del eje. Sin embargo, 1/3 de los casos que recibimos respuesta solamente tienen disponible gonadotrofinas basales para ese diagnóstico, lo cual no favorece al diagnóstico de pubertad precocentral en estadios tempranos. La mayoría utiliza valores de referencia, valores de corte tomados de la literatura internacional, y también la mayoría no tiene disponible ninguna herramienta diagnóstica para el estudio de causas genéticas de pubertad precocentral. Entre la minoría que lo tiene, el panel de genes parece ser la herramienta de punta.
Con respecto al tratamiento, las formulaciones de análogo de GnRH están ampliamente disponibles en Latinoamérica, incluyendo formulaciones semestrales, ¿sí? en la mayoría de los respondedores, y el costo de tratamiento está financiado total o parcialmente, mayoritariamente por las familias de los pacientes. Y con respecto a las indicaciones de tratamiento, los endocrinólogos de Latinoamérica principalmente individualizan los casos de pubertad precocentral considerando aspectos psicológicos y el pronóstico de talla adulta, ambos tanto para indicar como para suspender o finalizar el tratamiento con análogo. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Pubertad Precocentral, a todos los que participaron en la elaboración, corrección y diseño de esta encuesta, y especialmente un agradecimiento a todos los que han respondido a la encuesta y que nos ha permitido poder compartir con todos estos resultados. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a la doctora Mirta Gringaten, coordinadora del grupo de gónadas y alteraciones gonadales, y a la doctora Mónica Juliza, co-coordinadora de este mismo grupo, por permitirme presentar los resultados de una encuesta que se hizo sobre diagnóstico y tratamiento de hipogonadismo. Al preguntar en mujeres ¿cuándo debe establecerse el diagnóstico de hipogonadismo en función de que haya o que no haya aparecido la telarca? Encontramos que un 73% lo considera a los 13 años, un 17% a los 14, 5.8% a los 15 años y 3.5% a los 12 años. En los varones se considera que existe hipogonadismo cuando el volumen testicular es igual o menor a 4 centímetros cúbicos, y el 70%, 71% dice que es a los 14 años de edad, 16% a los 15 años, 10.5% a los 16 años y 2.3% a los 13 años de edad. Ante la pregunta de qué otras cosas se utilizan para corroborar el diagnóstico además de la edad cronológica, el 87.2% de los encuestados señala que utiliza la edad ósea, el 87.4% el volumen testicular, 52% proporciones corporales, 48%, casi 49%, la relación cuerpo-cérvix del útero por ultrasonido, 33% estudios del eje gonadal, eje hormonal gonadal, 11.6% la edad dental, 5.8% no utiliza otros parámetros más que la edad cronológica, y porcentajes mucho menores utilizan algunos otros parámetros que están señalados en la diapositiva y que en términos generales en esta presentación no voy a discutir los porcentajes muy bajos. Lo que vale la pena señalar es que vean que hay una enorme diversidad de conceptos o de consideraciones. Para encontrar la etiología del hipogonadismo, ¿qué estudios se pueden solicitar en su lugar de trabajo? Y bueno, más del 80% cuentan con LH y FSH basal y con prueba de estimulación con GnRH natural. Entre el 60 y el 80% con análogos de GnRH, con testosterona y estradiol M, con prolactina, perfil tiroideo, resonancia magnética nuclear y cariotipo o cariograma. Entre el 40 y 60% pueden determinar hormona antimuleriana. Entre el 20 y el 40% además pueden determinar inhibina B o pueden hacer prueba de estimulación con gonadotropina coriónica. Y menos del 20% tiene acceso a paneles de genes o a estudios confiables para analizar la olfacción. ¿En base a qué se decide iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal cuando existe hipogonadismo?
Casi 66% lo hace en estándares internacionales, aun cuando estos no correspondan con las sugerencias o con los estándares nacionales. 12.9% es por una decisión personal independiente de estándares nacionales o internacionales. 11.8% estándares nacionales que están bien establecidos y 4.9% por estándares institucionales. En función de medicamentos que se pueden encontrar en el país, el 93% refiere tener enantato de testosterona, 75.5% estrógenos conjugados de origen bovino, 63% etinilestradiol administrado por vía oral, 58% undecanoato de testosterona, 48.8% gonadotrofina coriónica humana, el 29% la combinación de decanoato, fenilpropionato, isocaproato y propionato de testosterona, 25.5% con estradiol micronizado o con parches de estradiol que pueden ser cortados en fracciones, 20.9% con parches que no pueden ser cortados en fracciones, 19.7% con FSH biosintética, 15.1% con menotropinas y solamente el 1% con gel de 17-beta-estradiol y valerato de estradiol. El costo del tratamiento, vean ustedes que en el 37.6% de los casos lo tiene que cubrir solamente la familia con sus propios recursos, 35.3% lo hace el gobierno de manera parcial, pero la familia tiene que contribuir al resto del costo que no cubre el gobierno, y en el 14.1% el gobierno es el que cubre el costo total. Hay otras opciones como instituciones privadas, seguridad social, seguros contra enfermedades, el prepago de familias y en algunos hospitales cuentan con seguridad social. ¿Cuándo se decide iniciar tratamiento de reemplazo hormonal? La respuesta es muy similar a la que habíamos señalado. 61% dice que estándares internacionales, aun cuando no correspondan con los estándares nacionales. 15.7% es una decisión personal independiente de los estándares nacionales e internacionales. 12% por estándares nacionales y 6% por estándares institucionales. ¿Qué es lo que determina el inicio del tratamiento hormonal de reemplazo? El 33.3% en base a haber hablado, explicado y dialogado con los pacientes y con su familia. El 27.4% la edad cronológica, el 26.2% la edad ósea y el 4.7% la expectativa de estatura final. Otras opciones como edad ósea más cronológica, como perfil hormonal, edad ósea y cronológica, como el pronóstico de estatura final, el diálogo con la familia y la edad ósea, representan menos del 1.2% de la respuesta de los encuestados. Si se utiliza 17-beta-estradiol, la dosis con la que se inicia, la dosis semanal con la que se inicia, el 27% dice que no lo usa porque no existe en su país, el 11% no lo usa aunque sí existe en su país, y después un 23.5% inicia con 0.25 miligramos, 22.2% con 0.125 y 16% con 0.5 miligramos. En caso de que se use parches transdérmicos de 17-beta-estradiol que pueden ser cortados en fracciones, el 49% no lo usa porque no existe en su país, el 23% no lo usa aunque sí existe en su país, 20% utiliza 6.25 microgramos, 4.7, 12.5 microgramos y 2.4, 25 microgramos. Si se usan parches que no pueden ser cortados, 46% no lo usa porque no existe en el país y 40.5% no lo usa aunque sí existe en su país. El 6% utiliza un parche cada semanal, pero solamente lo aplica 3 días y descansa 4.
y 3.6% respectivamente lo utilizan todos los días de la semana, en color amarillo, y un día sí y un día no, perdón, un día sí y 6 días no, todas las semanas. Para el etinil estradiol por vía oral, el 23.8 no lo usa porque no existe en el país, el 34.5 no lo usa aunque sí existe en el país, el 34.5 inicia con 10 microgramos, el 4%, perdón, 23 inicia con 30 microgramos y el 4% con 10 microgramos. Si se usa estradiol micronizado por vía oral, el 34.9 no lo tiene disponible, el 24.1 está disponible pero no lo usa, 25.3 utiliza 120.125 miligramos, 10.8.25 miligramos y 4.8.50 miligramos. En caso de utilizar estrógenos conjugados de origen bovino, solamente el 8.2 no lo usa porque no existe en el país, en tanto que 27.1 no lo usa aunque sí existe en el país. Y después el 20% utiliza 0.625 miligramos al día en 3 días y después descansan 4 días. El 18.8% utiliza 0.600 un día sí y un día no. El 15.3% 0.625 todos los días. ¿Cuánto tiempo después de haber iniciado el manejo con estrógenos se agregan progestágenos? El 35.3% lo hace a los 2 años, el 41.2% lo hace hasta que se alcanza un Tanner mamario en estadio 4 y la paciente tiene deseos de iniciar con ciclos menstruales. 5.9% no lo hace hasta que se presenta el primer sangrado espontáneo, siendo manejada la paciente solamente con estrógenos. Y otro punto, 5.9, lo hace al año y medio después de haber iniciado estrógeno. 4.7 no lo hace hasta que encuentra un volumen uterino adecuado y un endometrio de grosor adecuado y además existe un Tanner mamario en estadio 4. Y el 2.4% lo hace al año de haber iniciado los estrógenos. El tipo de progestágenos que se usan, 48.6 usan norprogesterona, 24.3 desogestrel, 21.6 dorsperinona y 5.4 gestodena. Si se usa testosterona de depósito, enantato de testosterona de depósito, 79.1 arrancan con 50 miligramos cada mes, 3.48% lo hace con 25 miligramos cada 2 semanas y otros no lo usan aunque existe en el país. Y vean que también hay una enorme cantidad de opciones de dosis diferentes. En caso de usar decanoato de testosterona junto con fenilpropionato, isacarproato y propionato, 46.9 no lo usan porque no existe esta presentación en el país. 28.4 no lo usan aunque sí existe en el país, lo cual está sumando más de 70%. Y 18.5 inician con 50 miligramos cada mes. Algunos otros lo hacen entre 100 y 200 miligramos cada 2 semanas, 25 miligramos por metro cuadrado cada 4 semanas. Y hay quien dice que la dosis es diferente cuando inicia que cuando, es decir, en el periodo de inducción exclusivamente que cuando ya se está en mantenimiento. Para el undecanoato de testosterona, el 51.8 no lo usa aunque existe en el país y 21.7 no lo usa porque no existe en el país. 14.5 arrancan con 175 miligramos cada 14 semanas y 4.8 con 350 miligramos cada 14 semanas. El resto también son dosis variables.
En relación al hipogonadismo, cuando se pregunta cuál es la causa más frecuente, para el hipogonadismo hipogonadotrópico, lo más frecuente es el de origen funcional, con un 32%, después el idiopático con un 26%, el tumoral con un 17% y el genético con un 16%. En tanto que para el hipergonadotrópico, las causas genéticas ocupan el 42%, las causas no reconocidas o no encontradas, el hipogonadismo hipergonadotrópico idiopático, el 21%, y el 18% es de origen tumoral, que fueron las preguntas 21 y 22. Ahora, para estudiar la causa del hipogonadismo, ¿a qué estudios genéticos se tiene acceso? Y el 42% dice que no tiene acceso a ningún tipo de estos estudios, el 38% a paneles genéticos, paneles de genes, y el 15% a estudios específicos de mutación de un gen. Los países que participaron en orden son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Pero vean que la cantidad de participantes es muy dispar. Argentina con 35, México con 14, Brasil con 9, Colombia con 6, Uruguay con 4, Chile con 7, Bolivia con 3 y los demás un solo participante. De estos que participaron, 32.9 trabajan en un hospital público con seguridad social en el que el costo de las consultas, los estudios y las medicinas es totalmente cubierto por el hospital. 36.5% lo hacen a nivel privado, 23.5% en un hospital público con seguridad social que cubre el costo total de la consulta, pero solamente de manera parcial los estudios y que frecuentemente no cubre el costo de los medicamentos. Y 7.1% en servicios públicos de seguridad social, en donde el costo de la consulta, los estudios y los medicamentos no está cubierto o solo son parcialmente cubiertos por la seguridad social. En conclusión, podríamos señalar entonces que hay una enorme diferencia en cuándo y cómo diagnosticar hipogonadismo. Muchos países de Latinoamérica no cuentan con tecnología para análisis genética. Existe una enorme diferencia en cuándo y cómo se debe tratar a los pacientes. Para el mismo medicamento se utilizan dosis muy diferentes. Hay también diferencias entre los países en la accesibilidad a los medicamentos y diferencias en quién y cómo cubre el costo del tratamiento. De tal manera que esta disparidad que se encuentra en esta encuesta permite recomendar que SLEP haga una opinión de consenso con participantes de cada uno de los países de Latinoamérica para que sea verdaderamente representativo y de esta manera se propongan homogenizar los diagnósticos y los criterios de tratamiento. Esto es importante. Hay países en los que el gobierno puede tomar decisiones en base a una opinión consensada de una sociedad como la nuestra, y esto solamente redundará en beneficio de los pacientes que van a recibir el manejo. Quiero agradecerles la atención y quedo a su disposición en la sección de preguntas. Muchas gracias. Olá, amigos da América Latina. É grande prazer poder contribuir com esse workshop em puberdade da Sociedade Latino-Americana de Endocrinologia Pediátrica. Eu não tenho nenhum conflito para essa aula, que vai abordar os aspectos mais atualizados dos estudos genômicos nos distúrbios puberais. Como sabemos, a puberdade é um processo biológico complexo que se caracteriza pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários ao estirão do crescimento,
a mudanças físicas e psicológicas significativas. E nós temos tanto os distúrbios relacionados à precocidade sexual quanto ao atraso puberal. As faixas etárias relacionadas à puberdade normal, então, representam quase 80%, 90% dos casos, e uma pequena parte que vai ter a puberdade antes dos 8 anos de idade, no sexo feminino, e antes dos 9 anos de idade, caracterizando a precocidade sexual, e, por sua vez, o atraso puberal se dá pela ausência de caracteres sexuais no sexo feminino, na idade dos 13 anos, e nos meninos aos 14 anos. Determinantes genéticos estão ligados ao início da puberdade. Nós estamos aprendendo muito com os estudos populacionais relacionados ao GWAS, Genome Wide Association, envolvendo tanto a menarca quanto as questões masculinas relacionadas à mudança de voz. Na América Latina, a nossa contribuição tem sido principalmente com a identificação de variantes raras ligadas tanto à puberdade precoce quanto ao atraso puberal em famílias, em geral com as formas monogênicas dos distúrbios puberais. Como vocês podem ver, as doenças puberais associadas às alterações genéticas tendem a crescer e estão aumentando, desde as formas muito clássicas, bem reconhecidas, como é o caso do hipogonadismo hipergonadotrófico, quanto às formas mais recentes de hipogonadismo hipogonadotrófico congênito, de puberdade precoce central e periférica. Chama atenção que ainda esse ano uma nova causa de puberdade precoce periférica foi descrita pelo grupo americano, mostrando numa menina com 9 anos e meio que apresentava um histórico de puberdade e comportamento agressivo, valores muito baixos de SHBG. E pela primeira vez eles mostram uma alteração gênica potencialmente deletéria à proteína SHBG, e isso determina a puberdade precoce periférica, alta estatura nesse caso. Os estudos genéticos ganharam um tremendo avanço com as diferentes metodologias aplicadas para análise genética, desde o cariótipo, que está disseminado em toda a América Latina e faz parte da nossa prática rotineira, quanto o sequenciamento de DNA. Em muitos centros já existe a metodologia Sanger, da possibilidade de análise de um único gene, até os painéis e o sequenciamento de nova geração envolvendo o exoma inteiro ou mesmo o genoma, além dos estudos de MLPA e SNP array, que possibilitam a identificação de variantes como deleções e ganhos de cromossomais. Os estudos populacionais estão restritos aos ambientes principalmente europeus, né, os estudos de GWAS. E acho que um dos primeiros estudos que nós temos na América Latina envolvendo os distúrbios genéticos é o hipogonadismo hipogonadotrófico. Esses estudos possibilitaram o reconhecimento de fatores envolvidos desde o desenvolvimento e migração dos neurônios de GNRH da placa cribriforme para o hipotálamo, na sua região média, até a atividade da secreção de GNRH e sua ação hipofisária, a partir dos defeitos do receptor de GNRH. Mais de 40 genes são reconhecidos atualmente associados ao hipogonadismo hipogonadotrófico, associado a alterações olfatórias, o hipogonadismo hipogonadotrófico normósico, e alguns genes aqui apresentados estão envolvidos em ambas as condições.
Recentemente, o Brasil participou de um estudo na Universidade de São Paulo envolvendo 130 brasileiros, sendo que a maioria do sexo masculino, com hipogonadismo hipogonadotrófico, que foi estudado a partir de um painel de genes composto de 36 genes associados ao hipogonadismo. Nós identificamos 33% dessa coorte com variantes raras, patogênicas ou provavelmente patogênicas. Nesse estudo, os genes mais acometidos foram o gene que codifica a anosmina, o gene FGFR1 e também o receptor de GNRH. Nessa publicação recente, houve a identificação de um raro defeito envolvendo o gene RH, também uma deleção completa do gene SOX e, de forma muito interessante, a associação do gene IGSF10, comumente associado ao atraso constitucional do crescimento e da puberdade, em 2 pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico congênito na sua forma reversível. Em torno de 7% dos pacientes estudados tiveram mais de um gene acometido. Um estudo semelhante também no Brasil, recentemente realizado pelo grupo da Universidade de São Paulo, da qual eu participo, avaliou 59 pacientes com atraso constitucional do crescimento e da puberdade e identificou que 25% dessa casuística apresentavam diferentes mutações raras em heterozigose e em genes relacionados ao desenvolvimento puberal. 2 genes foram os mais prevalentes, o IGSF10 e o GHSR. E é interessante notar que essa coorte brasileira era composta principalmente de meninos com baixa estatura e um histórico positivo para outros casos na família, em torno de 59%. Em relação ao atraso constitucional, há um estudo em andamento coordenado pelo grupo americano, na figura de Ming, que pretende analisar o estudo de pacientes com atraso usando a metodologia de sequenciamento exômico global. Até o momento, nós temos colegas tanto da Argentina quanto do Chile envolvidos nesse consórcio de atraso puberal. Como vocês sabem, em 2013, eu tive a oportunidade de descrever as primeiras famílias com puberdade precoce central associadas às mutações inativadoras do gene MKRN3. Posso dizer para vocês que foi uma longa trajetória até a identificação do MKRN3, vários estudos anteriores negativos na sua maioria e alguns positivos, marcaram essa trajetória. E hoje se definiu 4 diferentes genes associados à puberdade precoce central. Genes que estão associados ao ganho de função, é o caso do GPR54, ou KIS1R, o ligante também quispeptina, que codifica a quispeptina, e as mutações inativadoras de 2 genes imprintados, o MKRN3 e o DLK1. A partir dessa descrição, o centro da Universidade de São Paulo, em particular o LIN 42, se tornou um centro de referência importante para análise genética, não só na América Latina, mas para o mundo. Aqui eu destaco a participação da Argentina, que teve, ao longo desse período, a identificação de 5 pacientes com MKRN3 a partir dos estudos no Brasil. Então, aqui nós temos algumas colaborações entre a Argentina e o Brasil, representados pela presença da professora Mirta Greengarden, da Andrea Arcari e também da professora Escobar, ao longo desses anos. Posso dizer para vocês também que a Argentina participou ativamente no estudo que envolveu a análise de MKRN3 em meninos da América Latina,
com puberdade precoce e idiopática. Nesse estudo, nós identificamos que 8 meninos de 20 tinham mutações gênicas, sugerindo que a frequência de MKRN3 na população masculina, sem alterações na ressonância magnética, é bastante elevada, chega a ser 40%, em contraste ao grupo feminino, que na ocasião era de 6,4%. Né? E lembro também que a idade de início da puberdade, a idade média, está em torno dos 8,2 anos em meninos que têm MKRN3 como base da puberdade precoce central. Aqui nós temos as 18 mutações que foram identificadas ao longo dos últimos anos nesse grupo multiétnico encaminhado para o Brasil, tanto mutações severas, que se apresentam em vermelho e amarelo, que são mutações do tipo missense e frame shift. E coloco para vocês um trabalho publicado ainda esse ano, multiétnico, com 716 pacientes com puberdade precoce central, e nós avaliamos pacientes com mutações severa em comparação com mutações missense, e identificamos que aqueles com mutação severa têm um avanço maior da idade óssea, altos níveis de LH. Hoje, a investigação genética da puberdade precoce central já é recomendada nos algoritmos de investigação, principalmente naqueles que têm uma história familiar positiva e nos pacientes que têm ressonância magnética sem alterações. A possibilidade de defeitos do MKRN3 deve ser levantada. Nós fizemos também um estudo de evolução de pacientes brasileiros com puberdade precoce e mutações do MKRN3 e vimos que não há diferenças significativas entre o grupo mutado e não mutado. Recentemente, o mecanismo que o MKRN3 ativa o eixo reprodutivo foi sugerido pelo estudo de Ana Paula Abreu, publicado no ano passado, mostrando que o MKRN3 reprime, possivelmente, as regiões promotoras de 2 genes que são chaves para o estímulo da secreção de GNRH. A quispeptina, codificada pelo KIS1, e a neurocinina, codificada pelo TAC-R3. Além disso, um estudo chinês, publicado nesse ano, mostra que o modelo de nocaute do MKRN3 em camundongos determina precocidade sexual, tanto no sexo feminino quanto no masculino, e secreção aumentada do RNA mensageiro e da proteína MKRN3. Em 2017, eu tive também a oportunidade de descrever a primeira família com defeitos no gene DLK1, uma família com 4 meninas afetadas, cujo início da puberdade estava em torno dos 4 anos e meio, 5 anos e meio, um defeito bastante complexo, envolvendo deleção e duplicação. E aqui nós temos as mutações mais recentemente descritas em famílias tanto brasileiras quanto inglesas. E, de forma interessante, o número de mutações do DLK1 ainda é muito pequeno, é considerado uma mutação rara, mas que tem uma importância adicional pela sua associação com síndrome metabólica, porque as mulheres afetadas, não tratadas, reconhecidas em famílias até o momento, apresentam uma alta prevalência de obesidade, hiperlipidemia, resistência insulínica, diabetes tipo 2 e até temos casos de síndrome dos ovários policísticos. Os valores de DLK1 circulantes são passíveis de serem mensurados. Todas as pacientes com mutações no DLK1 raras e deletérias tiveram valores indetectáveis de DLK1. E hoje a gente pode dizer que esse fator
representa um novo link entre reprodução e metabolismo, considerando o fenótipo da deficiência do DLK1. Neste ano também nós descrevemos um trabalho importante envolvendo brasileiros, 197 casos de puberdade precoce central, de origem idiopática, uma extensa análise genética e o reconhecimento de várias síndromes, entre elas a síndrome de Temple, a síndrome de Williams-Bury, choques, duplicação do braço curto do cromossomo 1, além de alterações patogênicas raras que foram associadas à síndrome. Aqui nós temos uma representação dos pacientes afetados, o que representou, dentro da casuística composta de 197 casos, 18% deles tinham uma apresentação sindrômica. Então, finalizando a minha apresentação, na América Latina, nós estamos, sim, contribuindo de forma significativa e até mesmo de forma pioneira na identificação das bases genéticas do desenvolvimento puberal, com maior, vamos dizer assim, participação na identificação dos genes da puberdade precoce e estudos também importantes na secreção da deficiência de gene RH. Em relação ao atraso constitucional do crescimento, os estudos ainda são muito incipientes na América Latina. Acho que nós estamos caminhando para um desenvolvimento maior a partir do consórcio e ainda não dispomos de estudos de GWAS nas nossas populações latinas. Eu queria agradecer a todos os colaboradores brasileiros e internacionais, em especial meus colegas da Argentina, aos meus alunos e assistentes do Hospital das Clínicas que contribuíram diretamente nos estudos genéticos e, finalmente, dizer para vocês que hoje eu vi essa figura do MKRN3 numa marcação com anticorpos e eu percebi que esse gene ainda é muito brasileiro, que tem essa bandeira, né, azul, verde, e sem dúvida a sua descoberta fez uma diferença grande nas bases etiológicas da puberdade precoce central familiar. Muito obrigada pela oportunidade, eu estou muito feliz em participar desse workshop e espero as suas perguntas. Habiendo terminado este tema tan interesante y con estas magníficas ponencias, nos queda pues agradecerle a la doctora Freire, al doctor Calzada y a la doctora Latrónico por sus brillantes presentaciones. Muchas gracias y pasamos al tema de las preguntas. Sí, buenos días con todos. Acá tenemos una pregunta. Dice, hay mucha duda que los padres respecto al consumo de pollo tratados. ¿Qué opina? Sin embargo, desconocen que los fitoestrógenos de la soya, pero también existen en otras semillas, hacen intervenciones educativas al respecto. Esta pregunta es en general. No sé quién de los ponentes la puede responder. Anália, ¿quer comenzar? Me parece que la pregunta quizás viene relacionada a la charla anterior de disruptores. Sí. ¿Te parece, Ruth? Sí, yo creo que podría ser de los disruptores, ¿no? A ver si tenemos algún comentario acerca de, particularmente, esta pregunta viene de acá de Perú. Lo que pasa que acá los peruanos en el día a día consumimos muchísimo pollo, ¿no? Entonces hay mucha gente que relaciona que acá existe la costumbre que para engordar a los pollos los proveedores usan alguna forma de estrógenos, ¿no? Para lograr que tengan más peso. Entonces, en la práctica médica existe una relación, o se trata siempre de relacionar que estas chicas que hacen telarquía precoz sería por un consumo excesivo de pollo, ¿no? Entonces, a ver
Sí, Sí, con respecto a eso, hace muchos años sí es una práctica que se usaba, no sé ahora cómo serán las regulaciones en Perú, al menos en Argentina sabemos que no está permitido la inyección de hormonas para la cría de animales en el ámbito aviar, pero sí la alimentación de los pollos es muy basada en derivados de la soja, ¿sí? La soja forma parte de la alimentación de los pollos y bueno, como habló la doctora sobre disruptores, no tenemos muchos trabajos acerca de qué implicancia puede tener el efecto de los fitoestrógenos en la alimentación de esos pollos que luego van a ser alimento de nuestros niños, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente hay una acción hormonal que puede llegar a traspasar y, bueno, sería interesante tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que otra cosa que hay que considerar, yo no sé cómo sucede en otros países de América, pero en México no está regulado lo que es un alimento orgánico o un animal orgánico y lo que no lo es. De tal manera que uno nunca puede estar seguro cuando se anuncia que el pollo es orgánico y que no tiene estrógenos. No hay regulación para demostrar si la cantidad de fitoestrógenos o la cantidad el tipo de alimento que está recibiendo ese pollo lo hace que esté libre de algún efecto de este tipo. Entonces, yo creo que es muy difícil poderse aislar, a menos que uno tenga su propia granja y cultive sus propios animales, de los efectos que tienen muchos de estos contaminantes. Não acredito haver nenhuma relação do quadro de puberdade precoce com alimentação diretamente, nem com alimentos ricos em soja, nem com alimentos eventualmente contaminados com estrógeno. Não há nenhum estudo científico embasado que mostre essa relação. Portanto, na prática clínica, essa suspeita não deve ser apoiada ou trazida para os pais. Não há, na cidade de São Paulo, com mais de 14 milhões de pessoas comprando frangos em diferentes origens, não há nenhum estudo que embase essa possibilidade. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta para el doctor Calzada. Dice, ¿existe alguna experiencia en inducción de la pubertad con crema o gel de estrógenos por falta de parches y de comprimidos? Perdón. No que yo conozca, es decir, a mí no me parece que sea una opción válida en términos generales para el manejo de inducción de pubertad. Primero habría que ver la absorción que tienen los estrógenos que están contenidos en estos productos, y después habría que hacer un estudio de farmacocinética, es decir, cómo los metaboliza el cuerpo para poder definir entonces si fuera una opción válida. Pero que yo sepa, hay muchas otras opciones, o sea, hay estrógenos por vía oral de distintos tipos con los que se puede hacer la inducción de pubertad con mucha más confiabilidad que hacerlo con cremas. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta del doctor Fidelef para la doctora Latrónico. Dice, from a practical point of view, all not familiar CPP should be genetically evaluated is possible? Primeiro quero dar assim, meus cumprimentos ao Fidelef, muita saudade, espero reencontrá-lo no próximo ano, Hugo, e comentar que quem que deve realizar o estudo genético? Eu vi pelas apresentações que fizeram o levantamento que o estudo genético está muito pouco acessível, ela não é acessível, mas, na verdade, as universidades, os centros que geram conhecimento, deveriam fornecer esse trabalho, né? E hoje os laboratórios privados já têm painéis gênicos e estudos que podem também contribuir no diagnóstico genético dos distúrbios puberais, tanto nos laboratórios privados quanto as universidades. As universidades seriam os centros de maior geração de estudos genéticos. E quem que deve fazer? Todo paciente que tem uma história familiar positiva, porque isso sugere, sim,
a possibilidade de uma doença genética. Os meninos que têm puberdade precoce central e não têm alteração no sistema nervoso central, a probabilidade de alteração genética é muito grande naqueles com puberdade precoce central. Também nas situações sindrômicas, pacientes com puberdade precoce central associada a múltiplas anomalias têm maior chance. Então, de forma resumida, famílias afetadas, meninos que, mesmo sem história familiar e não têm alteração no sistema nervoso central, têm puberdade precoce, e crianças com síndromes associadas a alterações neurocognitivas, de crescimento ou estigmas faciais. Hay otra pregunta de la doctora Calderón de Perú. Dice: felicitaciones a todos los equipos. Los resultados de las encuestas nos muestran realidades muy disparejas. Ella pregunta cómo SLEP podría facilitar el establecimiento de alianzas entre países para colaboración, sobre todo en el área de diagnóstico en el estudio genético. Y su sugerencia, dice, ella plantea realizar una encuesta similar en unos 5 años para valorar cómo se superaron estas falencias con la colaboración latinoamericana, y nuevamente felicita por el gran trabajo realizado. Então, agradeço a pergunta, Calderón, e sem dúvida a SLEP tem que ser um instrumento de união da América Latina. A Universidade de São Paulo hoje tem condições de fazer o estudo genético de centenas de pacientes, como vocês viram, mais de 700 casos estudados do ponto de vista genético, mas eu acho que o mesmo acontece no Chile, no Peru, no México, em centros universitários, e eu me coloco à disposição para orientar, treinar e trazer essa metodologia que eu tenho, na minha opinião, que vai crescer demais. Hoje, as alterações genéticas em puberdade precoce, elas são mais frequentes do que as alterações da ressonância. Então, se a gente fizer uma análise que a ressonância em meninas, ela está alterada em 9%, e em torno de 9 a 10% das meninas com puberdade precoce idiopática têm alterações genéticas. Então, nós já estamos ultrapassando as alterações estruturais do sistema nervoso central. E a ideia é aumentar, porque os estudos tendem a trazer novas etiologias com base genética. E eu, como representante da Universidade de São Paulo e membro da SLEP desde 1997, me coloco à disposição para ajudar e trabalhar em conjunto. Nesse período, a gente recebeu contatos, como eu mostrei, principalmente da Argentina, e poucos casos, na verdade, mas a gente pode, sim, fazer um consórcio e aumentar esses estudos. Sí, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, dice del doctor Rey, agradece la presentación y pregunta acerca del modo de herencia digénico o poligénico en pacientes con hipogonadismo. Pregunta cuál sería la evidencia suficiente para clasificar una variante como causante cuando está presente en un solo alelo de un solo gen. ¿Es dominante o hay que buscar otra variante en otro gen pensando en que puede ser digênica? Bem, a análise genética, Rodolfo, que pode estar associada ao fenótipo, ela tem que ser um conjunto de informações, desde a frequência dessa mutação na população, e para isso a gente tem bancos de genéticos que nos informam, a história na família, se há uma segregação, quer dizer, que só os membros afetados têm o mesmo defeito, e aqueles que não são afetados não apresentam, tem que haver uma cossegregação do defeito. E, finalmente, no caso, por exemplo, do MKRN3, interessa se é o alelo materno ou se é o alelo paterno, uma vez que a doença ela é de transmissão paterna e o gene tem imprinting materno. Isso acontece também com o DLK1. Então, o estudo, a análise não é individualizada, mas ela é composta do estudo da população, da família, do tipo de doença, do tipo de variante.
é bastante complexo e envolve bioinformatas e geneticistas. No se escucha. Hay que abrir el micrófono, Ruth. En el caso de los pacientes varones, pregunta la doctora González de Perú, en el caso de pacientes varones con pubertad precoz, en los cuales se encuentra microadenoma hipoficiario, ¿se debe asumir que esta es la causa y debe realizarse cirugía? Não, eu vou responder, depois gostaria de ouvir os meus colegas. Gonçalves Lagos, existe em torno de 10% das ressonâncias magnéticas realizadas em crianças com puberdade precoce central apresentam incidentalomas hipofisários, incluindo microadenomas e também alterações hipofisárias como cistos, hipertrofia hipofisária. Essas lesões não estão associadas à patologia e não devem ser abordadas. São achados acidentais, incidentais. Então, não é a causa da puberdade. Lembro que puberdade precoce central é uma doença hipotalâmica. Nós não temos efeitos hipofisários, a não ser uma rara forma de tumor secretor de LH, mas é extremamente rara e não é realmente uma condição que tem frequência alta, bem rara, muito rara. Então, é uma doença hipotalâmica. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdóname, ¿puedo hacer una pregunta que voy a aprovechar? Me había anotado en el chat. Sí, justamente te iba a hacer la pregunta de por qué es importante el uso de valores de referencia locales y valores de corte validados a nivel local. Bueno. Esa pregunta contesto y después quiero hacerle una pregunta a la doctora Latrónico, si puede ser. Bueno, esa pregunta fue incluida en la encuesta porque la encuesta trataba de evaluar en el terreno los aspectos relacionados tanto en la atención como en la investigación de pacientes con trastornos de la pubertad precoz. Entonces, uno de los elementos básicos de investigación sobre esto tiene que ver con precisamente los valores de corte, y es importante que cada centro cuente con valores de corte validados. Entonces, por eso se incluyó esa pregunta. Y con respecto a por qué es importante, porque precisamente los valores de corte pueden variar según el ensayo utilizado y la plataforma que utiliza cada uno de los ensayos, y a veces cuando uno traslada esos valores de la literatura de otros continentes, con otras poblaciones, con otros equipos y otros ensayos, puede haber variaciones que alteran la clasificación adecuada de pacientes cuando uno hace diagnóstico o la clasificación en lo que sería investigación. Así que por eso fue esa pregunta. Bueno, muchas gracias, Ruth, por la pregunta. Y lo que quería preguntarle a la doctora Ana Claudia, aprovechando, es que precisamente en lo que es el diagnóstico de pubertad precoz llama la atención que los genes que están descritos por ustedes tienen que ver todos con un imprinting materno y expresión paterna. ¿Qué pasa con esos casos que tenemos muchísimos donde la que tiene el antecedente de pubertad precoz es la madre o claramente de la vía materna? Si piensan que puede haber otros mecanismos o otros genes que estén relacionando estos otros grupos de pacientes. Amália, muito obrigada pela pergunta. Sem dúvida, nós fizemos agora levantamento que a maioria dos casos com puberdade precoce central e histórico familiar positivo tem uma herança materna. E nós temos uma tese de doutorado em andamento fazendo sequenciamento exômico nessas famílias. E já temos 2 genes novos considerados como potencialmente relacionados à herança materna ou uma herança, vamos dizer assim, ligada ao X. Então, em breve, novos genes serão implicados com a herança materna. Você tem razão, tá? Obrigada pela pregunta. Iremos ampliando luego paneles futuros entonces con todos tus hallazgos. Muchas gracias. Gracias. Y aquí hay lo que creo que va a tener que ser la última pregunta por el tiempo, es del doctor Nader de Argentina. Dice, lo felicita y le pregunta a Raúl si tuvo que suspender estrógenos orales por hepatitis, ¿qué presentación recomienda para sustitución?
A ver, yo creo que aquí seguramente es un caso, pero si alguien tiene una hepatitis viral normal, una hepatitis A, no es una contraindicación para administrar estrógenos de manera absoluta. Sin embargo, si no se puede administrar y se va a suspender durante 3 o 4 semanas, después se puede volver a reiniciar una vez que la función hepática se haya restablecido sin ningún problema. Si fuera una hepatitis crónica, pues habría que ver primero si vale la pena mantener en ese momento la progresión de la pubertad en el paciente. Seguramente hay muchas otras prioridades desde el punto de vista de salud que mantener la progresión de la pubertad. Y si el caso es que se tuviera que utilizar un estrógeno, o sea, que no tuviera circulación enterohepática, ¿sí? Se puede utilizar este tipo de estrógenos que no tengan circulación enterohepática. Los administrados por vía dérmica, por ejemplo, es una buena opción en estos tipos de pacientes. Pero bueno, cada caso se tendría que evaluar en lo particular. A mí me parece que una hepatitis viral que va a durar 2 semanas o 3 semanas, si no hay opción de darle estrógenos subdérmicos, pues entonces que se suspendan y que se reanuden al terminar la hepatitis aguda. Si es una hepatitis crónica, pues probablemente haya muchas otras cosas que cuidarle al paciente que tratar de mantener la inducción. Pero la opción a mí me parece que serían estrógenos desde el punto de vista subdérmico. Y quiero aprovechar 2 segundos para decir que es claro que con este tipo de trabajos que se ha realizado en este workshop, se tienen que cambiar muchas conductas de SLEP. O sea, SLEP va a tener que crear grupos de trabajo, va a tener que crear opiniones de consenso, va a tener que crear alianzas entre los países para tratar de facilitar el que todo mundo tenga acceso a medicamentos, que todo mundo pueda tener acceso a estudios de laboratorio que no se realizan en el país con algún tipo de ayuda, que no forzosamente es mandarle todos los casos a Ana Claudia, es sencillamente a lo mejor mandar a una gente que se forme con Ana Claudia para que regrese a trabajar al país y implemente la tecnología. Pero es una nueva tarea que no teníamos antes en SLEP y que a partir de este año se ha hecho claramente evidente la necesidad de colaboración, pero también el deseo de colaboración que tienen todos los miembros de SLEP. Es extraordinario la forma en que todo el mundo está colaborando. Bueno, faltan muy pocos segundos para culminar. Agradecerles a las excelentes presentaciones de Ana Claudia, de Ana Lía, de Raúl. Tenemos ya abierto un grupo y un espacio para trabajo de pubertad. Esperamos que en los próximos años que vengan podamos acrecentar en trabajos de investigación y en lazos de fortalecimiento de estas, no solamente intercambios de experiencias profesionales, sino también de amistad. Muchísimas gracias a todos y continuamos con las presentaciones de hoy. Muchas gracias. Adiós.